Hola, 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 ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal y sí, estoy súper emocionada pues en este tutorial estaremos terminando a nuestra brujita Sabrina Spellman. Por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. En los tutoriales anteriores de este amigurumi les mostré todos los materiales que necesitan para confeccionar la enterita y además ya la confeccionamos hasta realizar toda su cabecita con todos sus detalles, o sea que solo nos va faltando su cabello con su diadema y sus cuernos, que es lo que estaremos haciendo precisamente en esta última parte. Si aún no ha visto esos vídeos anteriores, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar dichos enlaces. Y si está al día, entonces comencemos. Para su cabello estaremos utilizando hilo color hueso, es un amarillo bastante pálido. E iniciaremos con 41 cadenas. Ya que tengamos listas 41 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda y vamos a realizar 30 medios puntos altos. Contemos 1, 2 aquí en la segunda cadena, pero tomando la hebrita por detrás. Esa hebrita que se forma por detrás de cada cadena, ahí estaremos trabajando los 30 medios puntos altos. Un medio punto alto en la siguiente hebrita, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 30. Una vez terminemos los 30 medios puntos altos, nos habrán quedado 10 cadenas restantes y vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas cadenas nos van a servir para los siguientes mechones. Para terminar este mechón, vamos a realizar un punto deslizado en la siguiente cadena, pero esta vez estaremos tomando la hebrita trasera tradicional, pues las delanteras nos van a servir para los siguientes mechones también. Para cada uno de los mechones que vamos a hacer en lo adelante, vamos a subir con 31 cadenas y por favor haga estas cadenas lo más sueltas posible para que así no se nos tuerza tanto los mechones. Una cadena, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos hasta tener 31. Una vez listas las 31 cadenas, vamos a comenzar a partir de la segunda, pues comenzaremos a realizar 30 medios puntos altos. 1, 2 aquí en la segunda, tomando las hebritas de atrás, el primer medio punto alto, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta terminar todas las cadenas y tener un total de 30 medios puntos altos. Listos los 30 medios puntos altos, haremos un punto deslizado en la siguiente cadena tomando la hebrita de atrás. Y así continuaremos realizando los siguientes mechones, subiendo con 31 cadenas, luego comenzando en la segunda tomando la hebrita de atrás y hacer 30 medios puntos altos y luego un puntico deslizado en la siguiente cadena tomando solo la hebrita de atrás. Cuando ya tenga listo 11 mechones como estos, les mostraré dónde va a comenzar a realizar el punto deslizado, o sea, no cierre el mechón número 11, pues ahí le mostraré dónde realizará el punto deslizado. Ya he terminado 11 mechones, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y no he cerrado con el punto deslizado, pues quería mostrarle dónde lo haremos. Y es que este punto deslizado lo vamos a realizar justo en la misma base del mechón número 10. Justo en esa base del mechón número 10, ahí haremos el punto deslizado para cerrar el mechón número 11. Y ahora sí, pues continúe subiendo con sus 31 cadenas y haciendo mechones hasta tener un total de 20 mechones, que son todos los que necesitamos para este cabello. Una vez terminemos el mechón número 20, vamos a hacer el punto deslizado donde mismo hicimos el punto deslizado del primer mechón, justo en esta cadena tomando la hebrita delantera que dejamos.
Y así habremos acabado todos los mechones. Vamos a cortar hebra dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla. Y ahora sí, escondamos esta hebrita y la hebrita del inicio también vamos a esconderla. Listos todos los mechones, este es el resultado. Esto es lo más lacio que yo puedo lograr, pero si usted quiere que le quede mucho más lacio, entonces puede utilizar una plancha de esta que tenemos en casa para planchar la ropa y pasar mechón por mechón para que le quede pues súper lacio, pero es algo que no va a ser permanente. Cuando se moje pues se va a deshacer ese lacio y va a volverse a torcer su poquito, aunque ahora que cuando lo ubiquemos pues se va a notar menos estos rulos en las puntas. Se verán solo en las puntas. Entonces vamos a apoyarnos de alfileres para colocarlo en la cabecita. Este fue el último mechón que realicé y este el primero. Vamos a colocarlo lo más centradito posible. Nos va a quedar aproximadamente desde donde terminamos las cejas, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Es aproximado, usted lo puede colocar donde usted desee. Y vamos a sujetar con alfileres, así en el centro, desde ahí hacia detrás, todo ese centro. Que si lo quiere colocar un poquito más adelante, también. A mí ahí me gusta, vea a qué distancia va a quedar. Entonces ahora sí, coloquemos mechón por mechón, y aunque el video pues suele ser un poquito largo, yo coloco mechón por mechón para que usted pueda verlo. A este primer mechoncito le voy a dar esta formita, así por encima de la ceja. Así se verá por delante. Y cada vez que vaya a colocar un mechón, lo voy a estirar un poco. Donde ponga alfileres, ahí es donde voy a ir dando puntadas. No lo voy a colocar todo a esta altura, sino que lo voy a inclinar un poquito más hacia debajo. A esta altura pondré todos los demás. Vamos a colocar este ladito de acá. Igual voy a hacer lo mismo, voy a darle esta formita al primer mechón. El alfiler un poquito más abajo. Y aproximadamente a esta altura los voy a continuar colocando todos. Ahora haré lo siguiente, voy a sujetarlos todos. A ver qué tan tupido queda. Bien, pues esta es la idea, esto es lo que nos va a quedar. Entonces voy a colocar estos tres de aquí atrás, así bien estiraditos. Este un poquito arriba, pues ya vi que me quedan bastante juntos.
Este también lo voy a colocar un poquito arriba para que quede con un poquito más de volumen el cabello. Ya hemos colocado todo este ladito, vamos con este de acá. Bueno, este que me ha quedado así, vamos a acomodarlo aquí detrás. He zafado los 3 que puse y vamos a ajustarlo de forma tal que nos quepan los 4. Listo. La verdad que no es nada complicado, es simplemente lograr forrar todo el color carne de la cabecita. Y este es el resultado una vez lo tengamos sujetado con alfileres. Así quedará. Vea como pues a mí me gustan esos rulitos en la punta, quedan solo en las punticas. Y ahora sí, con agujita lanera y una hebrita más fina del mismo hilo, he sacado 2 hebritas del mismo hilo, voy a dar puntaditas ahí donde coloqué los alfileres, y si lo creo necesario pues acá también. Pero usted puede dar puntadas donde desee, la idea es que quede pues bien seguro este cabello. Vamos a realizar su diadema. Yo para mostrarles estaré utilizando hilo color gris, pero su diadema será con hilo color negro. Entonces iniciaremos esta diadema a la vuelta 1 con un anillo mágico, pero antes debes saber que prefiero dejar una hebra larga al inicio para luego hacer la unión a la cabecita. Vamos a dejar una hebra larga y ahora sí hagamos el anillo mágico. Y una vez seguro vamos a realizar dentro 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ya podremos cerrar el anillo. Desde la vuelta 2 y hasta la vuelta 30 estaremos haciendo lo siguiente. Vamos a girar el tejido y vamos a realizar 3 puntos bajos comenzando en el primer huequito. 1, 2 y 3. Hagamos la vuelta 3 juntos, giramos el tejido y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y así continuaremos girando el tejido y haciendo 3 puntos bajos hasta la vuelta número 30. Ya yo aquí he realizado hasta la vuelta número 30 con el hilo de color negro, que es el que utilizaremos para esta diadema. Entonces hagamos la vuelta 31, que será la última. Y en esta vuelta 31 vamos a girar el tejido y haremos una disminución triple. O sea, vamos a introducir en el primer huequito, tomar lazada, introducimos en el siguiente, tomamos lazada, y en el último tomamos lazada, y una vez tengamos 4 hebras en el gancho, tomamos lazada y pasamos por las 4. Y a modo de asegurar haremos una cadena. Y así quedará lista nuestra diadema. Vamos a cortar hebra dejándola un poquito larga, pues nos servirá para la unión en el otro extremo.
extraemos y listo. Y ahora sí vamos a colocarla. Vamos a auxiliarnos de alfileres. Aquí tengo a nuestra Sabrina. Vamos a estirar un poquito esta diadema y una vez esté estiradita, pues vamos a colocarla donde usted desee. Yo la estaré colocando aquí donde termina la orejita, a este nivel de la orejita. Ahí voy a estar colocando una punta y luego voy a estirar bien para que me dé hasta la otra punta, hasta aquí. De ese modo, estirándola muy bien, pues aquí nos queda bien ajustadito. De lo contrario nos quedará un agujero por este centro que hicimos acá. Entonces ahora sí, con agujita lanera vamos a colocarla en una hebra y asegurar aquí, y luego en la otra hebra y asegurar aquí. Y listo esto, entonces comenzaremos con los cuernos. Listo, este ha sido el resultado de la diadema luego de coserla. Solo he cosido aquí en las punticas y aquí. Y ahora sí estamos listos para realizar sus cuernos. Ya yo los tengo listos acá. Por supuesto los haremos en hilo color negro, pero yo les voy a mostrar cómo hacerlos utilizando hilo color gris. Así que comencemos. La vuelta 1 la iniciaremos con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar este anillo. En la vuelta 2 estaremos realizando 6 puntos bajos. Por supuesto estaremos trabajando en espiral. El primer punto bajo, dos, a su vez vamos a ir haciendo esto. Pues va a ser una punta un poco fina. Tres, 4, 5 y 6. Ya sé que es un poquito complicado, pero hágalo con mucha paciencia. En la vuelta 3 vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento, y terminaremos la vuelta con 8 puntos. Un punto bajo, dos, perdón, es en el siguiente punto, y le sigue un aumento. Repitamos lo mismo una vez más. Un punto bajo, en el siguiente punto 2 puntos bajos y en el siguiente un aumento. En la vuelta 4 vamos a realizar 8 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Ahora desde la vuelta 5 y hasta la 7 estaremos realizando un punto bajo, 6 medios puntos altos y otro punto bajo. Vamos a hacer una vuelta entera juntos. Colocamos marcador. Comencemos. Un punto bajo, 6 medios puntos altos. Tomamos lazada, el primer medio punto alto, 2, 3, 4, 5, 6 y para terminar un punto bajo. Y así continuaremos repitiendo lo mismo en la vuelta número 6 y en la 7. En la vuelta 8 comenzaremos con un aumento. Y le siguen 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y para terminar un aumento. Y habremos terminado esta vuelta con un total de 10 puntos y en la vuelta 9 haremos precisamente 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En las vueltas 10 y 11 haremos lo siguiente: 3 medios puntos altos, 4 puntos bajos y 3 medios puntos altos más. Comencemos con 3 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2, 3, le sigue 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Y al igual que realizamos esta vuelta, volveremos a repetir una vez más en la vuelta número 11. En las vueltas 12 y 13 vamos a realizar 3 medios puntos altos y luego 7 puntos bajos. Comenzamos con 3 medios puntos altos. 1, 2, 3 y le siguen 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y al igual que hicimos esta vuelta, repetiremos una vez más exactamente lo mismo en la vuelta número 13. Y una vez terminada la vuelta 13, haremos una cadena a modo de asegurar. Vamos a cortar hebra dejándola un poquito larga, pues esta hebra nos servirá para luego unir a la diadema. Extraemos, también retiramos el marcador que estemos utilizando y así nos habrá quedado este cuernito. Vea. Coloque un poco de relleno y una vez que coloque el relleno, pues este será el resultado. Vea, aquí yo lo tengo bien relleno, no coloque demasiado para que no se le vea. En la realidad no se ve tanto, pero acá en el vídeo pues sí se nota cada detalle. Y ahora sí que estén listos, vamos a colocarlos a nuestra brujita Sabrina. Para colocar sus cuernitos vamos a tomar como referencia aquí el centro de sus cejas. O sea, nos vamos a guiar por este centro aproximadamente. Vamos a colocar ambos cuernitos en esta posición. Y ahora sí, me voy a apoyar de alfileres para sujetarlos y así no se me vaya a mover
luego cuando voy haciendo la costura. Entonces ya saben, ahí aproximadamente, vean, en el centro de su ceja, ahí me quedará. Coloque tantos alfileres como usted crea necesario. Listo, un cuernito, vamos a colocar el otro. Y ya que tengamos ubicados los cuernitos justo donde lo deseamos, este va a ser el resultado. Vamos a estar utilizando aguja lanera, la vamos a colocar en la hebra que dejamos al terminar cada cuernito y vamos a dar tantas puntadas como usted crea necesario hasta que queden bien firmes. Y este ha sido el resultado de sus cuernitos una vez que ya he hecho las costuras. Vean que queda bien firme. Yo he dado puntadas solo en la diadema, pero si usted lo cree necesario también puede dar puntadas en su cabecita, en su cabello. Bueno, así va quedando sus cuernos. Vamos a hacer más detalles. Con una agujita de coser y una hebrita más fina, 2 hebritas del mismo hilo que utilizamos blanco para este detalle en el cuellito, he dado 2 puntaditas solo aquí, o sea, una puntadita aquí. Vean que lo demás está suelto y otra aquí, a modo de que se nos quede firme este detalle del cuellito, pero si usted no lo cree necesario, claro que puede dejarlo completamente suelto. Algo más que he colocado son estos botoncitos que miden aproximadamente 6 milímetros, son bien pequeñitos. Yo los he utilizado rojos porque son los que tengo a la mano, pero si tiene unos botoncitos negros creo que quedarán mucho más bonitos. Y como no los tengo negros, pues le di las puntaditas en hilo color negro, 2 hebritas igual para que sea más fino, y con una agujita de coser pues he dado puntaditas a modo de que quede bien seguro. Sobre todo si van a utilizar este amigurumi para niños, por favor den tantas puntadas como lo crean necesario para que nunca se vaya a soltar. Entonces ya verán, ya he colocado 3, vamos a colocar este último juntos. Son unas simples puntaditas, nada complicado. Voy a ir sacando por otro ladito, ya que es una aguja de coser bien fina, es difícil pasar todo el amigurumi. Vamos a dar otra más. Y bueno, ya que haya terminado voy a retirar por detrás. Y así de tantas puntadas como usted crea necesario para que nunca se vaya a zafar. Asegure y esconda la hebra. Y así hemos acabado a nuestra brujita Sabrina Spellman. Espero sinceramente les haya gustado tanto como a mí. Y si ha sido así, por favor déjeme su like y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo. Además, si aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, le invito a suscribirse y de paso active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. ¡Un millón de gracias! De corazón les agradezco por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao, chao!